su presencia, por su asistencia. Una buena tarde a todos y a todas. Pues vamos a trabajar y continuar con lo que habíamos estado comentando y hace unos instantes pues lo estábamos mencionando. De esta forma, pues una buena tarde, una bienvenida a quienes están reportándose en este espacio virtual, pues agradeciendo, pues en primer lugar, pues su asistencia puntual y por deferencia a la misma, pues vamos a comenzar en breves instantes nuestra actividad. ¿Qué me resta? Pues tal vez en un momento dado, pues solo solicitarles de favor de que recuerden que en esta plataforma, pues obviamente deben identificarse con sus nombres y apellidos respectivos y por favor solicitarles de que únicamente pues deben ser personas asignadas a nuestra sección y que por supuesto correspondan a estudiantes matriculados en nuestra universidad. Agradeciendo esta situación, puesto que también he estado determinando y detectando de que el sistema me reporta duplicidad muchas veces de nombres en cuanto a los asistentes y obviamente, buenas tardes a quienes están incorporando, pues esto puede generar un conflicto, puesto que yo en el momento de determinar o ver que aparecen dos personas recibiendo la clase con el mismo nombre, mismos apellidos, entonces induce a que alguien podría ser una persona que esté usurpando o suplantando pues el nombre de un estudiante. Entonces ya ustedes conocen los problemas que han generado personas ajenas a la academia y no quisiera en este caso pues tener que suspender nuestras actividades derivado de las interrupciones. Entonces por favor les encargaría de que eviten esa situación y que por un lado, pues cuando yo veo esas duplicidades que hay, o a veces hay tres cuentas que aparecen con el mismo nombre, pues entonces ya genera cierta suspicacia y esto ya pone en alerta en un momento dado la situación. Entonces, lamentablemente, pues me tendría que ver en la necesidad por seguridad de nuestra clase, pues por supuesto, de retirarlos. Entonces, por favor, sí les encargo esto y también les pediría de favor si ustedes ven que alguien ajeno a ustedes está utilizando su nombre, pues me lo hacen ver para evitar, en este caso, alguna posible interrupción. Desconozco el motivo por el cual está dándose esa situación, pero esperaría que no se dé ese tipo de agresiones que ha sufrido la cátedra a través de estas vías virtuales. Y espero que ustedes comprendan que es por seguridad básicamente de todos, tanto de ustedes como del docente. Entonces, sí les encargo, sean ustedes los garantes y vigilantes de que esta sesión virtual pues se realice de una manera, en este caso, apropiada, puesto que sí he de comentarles, los ataques y agresiones han continuado en los diversos grados de la carrera, no solo en el área básica, sino también en el área profesional. Es más decirles, estamos convocados los docentes para el lunes. Básicamente se va a tocar el tema, en este caso, derivado de los ataques que están siendo objeto, pues tanto los maestros y maestras como los mismos alumnos en los diversos semestres. Entonces, parece que la situación ha llegado a otros niveles y que obviamente, pues, se está generando esta preocupación. Entonces, por favor, no lo malinterpreten. Es únicamente por seguridad, entonces sí les encargo mucho eso. Si ustedes ven que alguien nos está usurpando su nombre, pues me lo hacen ver con anticipación. Sé que pueden haber muchos motivos, mis amigos, pero tal vez les agradecería, puesto que no puedo estar distrayendo el tiempo o la atención. Claro, pues lo manifiesto nuevamente ante ustedes, pues ustedes saben que explicar esa temática, pues parece fácil, pero tiene un contexto de profundidad y que yo necesito el 100% de mi atención en estas actividades académicas, pero cuando se dan estas situaciones, por supuesto tengo que buscar los mecanismos de protección y para la integridad de esta plataforma virtual y tener en un momento dado ese espacio. Entonces ustedes van a ser mis auxiliares y pedirles de favor de que traten de evitar esa situación porque desconozco
quién puede ser la persona que efectivamente bajo el mismo nombre pues es el estudiante y quién no lo es. Entonces, ese es un favor que les pido. ¿Qué tenemos entonces? Ya estamos pues con un quórum pues de 105 alumnos en una sección en donde, buenas tardes Irma por su incorporación, en una sección de 222 tenemos en este momento 106 personas. Hay algo recurrente que he visto en este salón, especialmente en esta sección. Gracias Fernanda por su saludo, muy buena tarde. El problema que veo es que ya no están asistiendo a clases. Y no tanto es porque me vean a mí, sino simple y sencillamente establecer que aquí, pues según 107 participantes, incluyéndome a mí en este momento, en un salón donde hay 222 alumnos inscritos. Entonces, ayer pues pude ver en el examen, pues había más de 200, alrededor de 212 personas examinándose, y hoy en clase 108. Entonces resulta que ni el 50% de los alumnos que están matriculados y están en esta sección están asistiendo a clases. Recuerden que es un espacio universitario, este es un aula virtual, por supuesto, no es educación a distancia, ni es curso por correspondencia, es cátedra universitaria. Sé que tendrán sus motivos por los cuales algunas personas no asisten, pero ya cuando se vuelve recurrente y son más de 100 personas las que no asisten, entonces estoy viendo de que solo 3 veces posiblemente nos podamos ver, o no ver, porque sería solo en las épocas en que se realizan los exámenes e ingresan. Argumentos por no asistir a clase, pues pueden haber varios, pero una carrera universitaria, por supuesto, es de perseverancia. Imagínense ustedes un estudiante de ingeniería, un estudiante de medicina, que no entra a clases y solamente pues el día de examen aparece. Entonces, por favor, es un llamado tan siquiera a la situación. Claro, Irma me dice, en las clases nunca he visto 200, claro, al principio había una gran cantidad, entonces yo tengo una cantidad enorme de alumnos y yo sí lamento, créanme, ver que en este caso, pues imagínense, hubieron algunos docentes que al inicio de este semestre, uno tenían 400, así como 400 alumnos inscritos, había una cátedra de 500 alumnos y el colmo, desconozco, sí, pero que había un docente que tenía 800 personas. Claro, hubo necesidad de generar algunas cuestiones administrativas. Entonces, claro, Irma tiene toda la razón. Me gustaría que de alguna manera pues lo socialicen con sus compañeros. Ustedes se dieron cuenta, creo que con ustedes hicimos el ejercicio de cronometrar el tiempo que le puedo dedicar a un tema. En este caso teníamos el de la técnica jurídica, 1:20, 1:30, no más. Tiempo, 1 minuto con 20 o 30 segundos. Y hay personas que se limitan y dicen, bueno, pues como hay un material, pues solo lo leen, no quieren algunas las diapositivas, pues claro, ahí están las diapositivas en los videos, si los vieron. Entonces, por favor, sí les encargo, ¿cuál es mi preocupación? En el próximo año ingresan al área profesional. Entonces ustedes van a tener 5 cursos de contenido jurídico. Entonces, por favor, lo que ustedes van a ver son temas similares a estos que estamos viendo en Introducción al Derecho. Entonces, es una situación que los insto para que ustedes, por supuesto, entiendan de que están en un aula universitaria y que, pues, mientras dura la emergencia esta de la pandemia, porque parece que esto va para largo, entonces van a ir pasando los semestres. Esperamos algún día incorporarnos en las aulas presenciales, pero mientras ese momento no llegue, pues esa será la vía. De esta manera sí les encargaría, esto lo hago por ustedes, no por mí. Y es más, yo les diría, con un solo alumno que yo tenga, pues yo doy clase. Y no voy a estar repitiendo los puntos. Hay personas que me piden repasos, con todo respeto les digo, pero qué más repaso que estar en esta vía, pues ustedes tienen la forma de poderme hacer sus preguntas y tienen bajo estos aspectos. Entonces, ustedes ven, pues,
Y claro, preguntan acá, si van a aplicar lo que ustedes aprendan acá. Sí, gracias María Andrea. Son conceptos jurídicos fundamentales, van a seguir, ustedes deben entender la lógica de lo jurídico. Entonces se tiene que llevar ese seguimiento. Entonces, créanme, en la mañana estaba pensando, bueno, ¿qué sería del estudiante de ingeniería o de medicina que solo ingrese el día del examen y no reciba clases? Y entonces, ¿qué está pasando con el estudiante de derecho? Sé que alguien podría preguntarle, ¿sabes que trabajamos? Sí, pero hay 3 jornadas, matutina, vespertina y nocturna. Entonces, a mí lo que me interesa es la calidad de su enseñanza y de su aprendizaje. Pero en este contexto, están en una universidad y recuérdense que algún día volverán a ser evaluados de todo lo que vieron a través del examen técnico profesional, que son los famosos exámenes privados. Entonces, por favor, hay una preocupación latente, y no es solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y es de la calidad educativa derivada de esta crisis de la pandemia. Entonces, es más, estaba viendo que ya ni siquiera a los estudiantes de diversificado, que siempre ustedes les realizaron, o posiblemente no, el año pasado, ver el rendimiento académico de los recién graduados de diversificado para ver cómo ingresan a la universidad. Entonces, la curva de la educación pues va en picada. Entonces, por favor, es como reflexión para ustedes. Traten de hacer el tiempo. Decidieron estudiar una carrera que implica tiempo, esfuerzo, dedicación y pues tan solo los siniestros. Si alguien se molesta, pues es problema de cada quien, pero esta es una aula universitaria. Entonces, decirles de que es lo que quiero para ustedes, que sean ustedes la nueva generación de abogados y abogadas que hagan la diferencia. Entonces, tenemos un factor adverso. Y el factor adverso es el hecho de que mientras no haya esa presencialidad, pues por supuesto vamos a seguir utilizando esta vía, pero sí es importante su asistencia. Son conceptos que a ustedes les van a servir y yo sí veo con preocupación que el desinterés, que no le puedo llamar de otra manera, de muchas personas que no están estudiando, no están compareciendo, no asisten a clase. Pueden poner una serie de excusas y pretextos, pero recuérdense que decidieron estudiar una carrera universitaria. Entonces, tan solo piensen en un momento dado la calidad académica de quien obviamente pues no pretende hacer el esfuerzo que debería de hacer. Si alguien se molesta, pues es problema de cada quien, pero si hay una preocupación latente del lado nuestro, del lado del claustro, estamos acá, nosotros pues siempre en esa situación de preocupación por ustedes. Yo soy académico y por eso se los comento, pues a mí me preocupa esta situación. Entonces, bueno, sin más, pues yo creo que ya estamos sobre tiempo. Disculpen este tema de reflexión, pero sí es necesario que cada quien pondere y, por supuesto, ustedes lo que van a hacer es recibir el fruto de lo que están cosechando en el momento presente. Lo que ustedes vean a futuro va a ser el resultado de lo que están haciendo ahorita en el presente. Entonces, lo siento, mis amigas y amigos, para que lo piensen, que entiendan de que es una carrera larga y que todos los conocimientos van estrechamente unidos. Entonces, es esa preocupación que existe a nivel de claustro. Bueno, sin más, retomemos. ¿Qué tendría que decirles? Pues en la sesión anterior estábamos viendo el tema de las corrientes acerca de la división del derecho. Claro, hubieron algunas interrupciones, me parece, con ustedes también, derivado de las fallas del Internet, pero vamos a trabajar continuando disertando sobre este tema. Y lo que tendríamos, pues básicamente es lo siguiente. Primero, pues en nuestro programa, pues que voy a compartir acá, estamos en nuestra quinta unidad. Ustedes pueden darse cuenta que esta quinta unidad se refiere a la sistemática jurídica, y aquí básicamente se nos piden dos aspectos: hablar de la sistemática y explicando la definición, y también pues hablar de las corrientes acerca de la división del derecho. Y en este punto número 2 de la quinta unidad pues nos quedamos platicando de las corrientes acerca de la división del derecho. ¿Qué tendríamos entonces que platicar?
pues varias cosas, pues dejemos en todo caso muy puntualizado este aspecto. Esto es nuestro programa y claro, en la sexta unidad que vamos a tener, es una unidad bastante técnica, les adelanto. Vamos a ver los aspectos relacionados con la técnica jurídica. Entonces, dejemos en este caso nuestro programa por un momento y participemos dentro del contenido que se nos requiere dentro de esta disertación, que va a ser pues básicamente nuestra, podemos decir así, unidad respectiva. ¿Qué tenemos entonces? Veamos por acá, en lo que nos responde un poco en nuestro sistema. Pues veamos por acá. Bueno. Me presenta un problema técnico en este momento. Veamos por acá. Vamos a ver algunos aspectos. No sé si todavía me escuchan, mis amigos. Sí, licenciado. Gracias. Sí, licenciado. Sí, gracias, muy amables. Tenemos aquí una cuestión que nos está generando algún conflicto. Bueno, entonces veamos qué ocurre por acá. Bueno, no muy quiere esta cuestión. Entonces, les decía, en lo que esto se restablece, pues les decía que tenemos en esta oportunidad, pues básicamente algunos elementos. Sí veo que hay aquí, se congeló la imagen, entonces creo que ustedes solo me están escuchando en este momento. Bueno, desconozco qué pudo haber pasado, pueden haber unos problemas técnicos. Entonces, si no quiere responder esto, veamos qué va a pasar. Dos cosas. Bueno, si solo me escuchan, creo que podemos buscar alguna situación. Voy a tratar de ver porque esto no responde, en este caso Chrome, ¿sí? En mal momento, pues nos está molestando esta cuestión técnica. Bueno, ¿qué tendría con ustedes? Pues tengo un problema por acá con el aspecto de la...
No sé si me escuchan mis amigos nuevamente. Sí, licenciado. Sí, disculpen, disculpen realmente el aspecto Sí, técnico, licenciado. pero gracias. No me respondía en un momento dado la aplicación. Pues de alguna manera algo está pasando en estos tiempos. Entonces, bueno, nuevamente estoy acá con ustedes. Mil disculpas por interrupción. No es una cuestión que ya dependa de mí, pero pues vamos a volver otra vez. Y les decía, en este caso, lo siguiente. Tenemos en un momento determinado, pues algunos elementos interesantes. Voy a ubicar con ustedes básicamente el tema que es el que vamos a trabajar mientras nos permita, por supuesto, esta aplicación. Entonces, por ahí está viendo de que va a haber pues, el mismo sistema va a notificar a Google el problema que se está generando, pero bueno. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos varios aspectos. Vamos a establecer bajo estos elementos, veamos una cuestión importante. Veamos por acá. Aquí estamos. En este momento fue donde se había quedado al momento de compartir la pantalla con ustedes. Bueno, vuelvo acá. Pues no sé si estamos bien todavía, mis amigos, ¿si me escuchan bien? Sí, licenciado. Bueno, mil disculpas que les pregunto, pero quería cerciorarme que no estaba hablando solo. Entonces, trabajemos. En esta oportunidad, pues nosotros habíamos hablado de la sistemática. Estos son los puntos que nuestro programa requiere, la definición de lo que es la sistemática jurídica, y lo que vamos a continuar es el tema de las corrientes acerca de la división del derecho. Sobre este tema de las corrientes acerca de la división del derecho, que fue donde nos quedamos en la sesión anterior, pues nos vamos a establecer básicamente en dos posiciones. Si ustedes se recuerdan, pues habíamos mencionado que por un lado tenemos una corriente positiva, corrientes negativas. Lo positivo y negativo, ¿en qué consiste? En las positivas, pues aceptan, admiten la posibilidad de que el derecho se divide en ramas. Y las negativas, por supuesto, hacen lo contrario, no aceptan, no admiten y no reconocen la división del derecho en ramas. En eso consiste las corrientes positivas y negativas acerca de la división del derecho. Aclarada esta situación, pues entonces lo que vamos a tener básicamente es esto. Claro, algunas de las corrientes, y sobre esas son las que vamos a platicar, las denominadas corrientes positivas, admiten la división. Esto significa que reconocen que el derecho pues tiene ramas y puede dividirse en derecho público, en derecho privado, y contemporáneamente pues surgió el denominado derecho social. Entonces, estas sí admiten, y son dos entre varias teorías de carácter positivo que admiten la división del derecho. Las corrientes negativas, como les comentaba, pues estas niegan que el derecho se pueda dividir, no aceptan, en este caso, esta división, puesto que lo consideran como un todo unitario, como una unidad de conjunto, sin la posibilidad más mínima de que pueda ser dividido, y por lo tanto, pues no van a aceptar de que hay normas de derecho público, derecho privado, derecho social, como que fueran ramas. Entonces cierran esas posibilidades y van a ver ustedes cuáles son las posiciones doctrinarias al respecto. Entonces, en el caso de las teorías, en este caso, vamos a decir, las teorías afirmativas, pues tenemos aquellas, en este caso son dos, no son las únicas, aclaro, pero son las dos más importantes. Es la teoría del interés en juego y la teoría de la naturaleza de la relación. Si aceptan la división del derecho en ramas, entonces vamos a ver entre varias, porque hay varias, pero aquí vamos a mencionar dos, que son las que están en la pantalla, son teorías positivas. La teoría del interés en juego y la teoría de la naturaleza de la relación. ¿Qué tenemos en la primera? Obviamente, pues esta teoría que es positiva, es una teoría que tiene su origen allá en el pensamiento de los juristas romanos.
Entonces, es más, es conocida como la teoría romana, la teoría del interés en juego. Entonces, para ellos, en el caso de los romanos, en su momento detectaron o determinaron que dentro del ordenamiento jurídico existe una diversidad de normas, pero hay que establecer o determinar el interés que está protegido o tutelado por la norma. Entonces, es así en donde va a aparecer una serie de normas dentro de un ordenamiento jurídico que atañen o incumben, en este caso en Roma, se hablaba de la conservación de la cosa romana, esto es, a los intereses mismos del Estado romano. Y si es así, porque es un interés colectivo, el que está protegido o tutelado, pues esa norma es derecho público. Pero si el interés protegido o tutelado atañe o incumbe o se refiere únicamente a utilidad de los particulares, entonces la norma va a ser de derecho privado. ¿Qué es lo que se toma como criterio de distinción entre lo público y privado? Pues el interés protegido o tutelado en la norma. En otras palabras, el interés que está en juego. Si esto es así, entonces, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos, por mencionar, pues algunos aspectos importantes para distinguir o diferenciar el carácter público o privado, pues de las normas, pues vamos a establecer básicamente esto. Vemos nosotros la diferencia en cuanto al interés que subyace en la protección o tutela legal. Esta teoría es una teoría muy interesante. Yo podría comentarles, por ejemplo, para que ustedes entiendan esa teoría. Imagínense ustedes que Juan y Pedro, como personas individuales, celebran un contrato de arrendamiento de inmueble, pues un acto jurídico bilateral será la vía a través de la cual van a realizar el supuesto jurídico del contrato de arrendamiento. Y podemos pensar en el 1880, en nuestro Código Civil, el contrato de arrendamiento es un contrato de cesión de derechos de uso, mediante el cual un sujeto, el arrendante o arrendador, cede el uso o goce de un bien mueble no fungible, es no consumible o deteriorable, a otro sujeto que se obliga a pagar por ese uso, dice el código, un determinado precio. Bueno, entonces tenemos a Juan y a Pedro. Yo podría preguntarles, claro, no vayan a abrir ustedes el micrófono, pero ¿a quién le importa realmente que Pedro le pague a Juan el monto de renta convenido? ¿Les afecta a ustedes? Pregunto. Claro, ustedes podrán pensar, bueno, es un problema entre Juan y Pedro. Porque el interés protegido tutelado es de particulares y por lo tanto esa norma del derecho civil, que aparece en el Código Civil guatemalteco, por ejemplo, califica como una norma de derecho privado. El interés protegido tutelado es privado. Pero imaginen ustedes el otro escenario. Viene Juan y asesina a Pedro. O Juan secuestra a Pedro. O Juan roba propiedad privada de Pedro. Bueno, entonces aquí podríamos preguntar lo siguiente. ¿A quién le interesa que dentro del colectivo social se castigue al asesino, al ladrón, al secuestrador? ¿Entienden esto? ¿Qué pasaría dentro de un colectivo social sabiendo que hay un asesino suelto? Esto genera zozobra en el colectivo social. El interés protegido tutelado, que en este caso es la vida humana. A todos los que integramos el colectivo social nos interesa. Por lo tanto, subyace un interés colectivo y por lo tanto esa norma es derecho público. ¿Qué se hizo para determinar si es de carácter público o privado esa norma? Pues ver el interés protegido. Si atañe o incumbe a particulares es derecho privado y si atañe o incumbe al colectivo social es derecho público. Esa es la famosa teoría del interés en juego y los romanos pues ya lo detectaron desde hace varios siglos, este interés. Si el interés, como ustedes lo ven en su pantalla, pues es tal y como se manifiesta, es lo colectivo, lo que se protege, subyace ese interés, entonces es norma de derecho público. Y si es particular, pues norma de derecho privado. Y ustedes podrían ver que no hay mayor problema con esta situación. El ejemplo que a ustedes les acabo de indicar, pues puede demostrar
cuando estamos en presencia de un interés privado y cuando estamos en presencia de un interés de carácter colectivo y por lo tanto en derecho público. Pero esta teoría también es bueno mencionar, pues claro, pues ha tenido detractores, hay críticas a esta teoría y la crítica que básicamente se realiza a la teoría romana o teoría del interés en juego es esa que ustedes tienen ahí en pantalla. Pueden verla. ¿De qué se critica a esa teoría? Pues de esto precisamente. Esta teoría, y esta es la crítica, pretende tener, según los críticos, un valor objetivo, tomando como criterio base factores eminentemente subjetivos, como el interés. Claro, vamos a mencionar un breve ejemplo para que ustedes entiendan el porqué de esta crítica. Veamos. Una misma situación puede ser entendida de diversa manera dependiendo del criterio de interpretación, y esto ya es personal, es subjetivo, que pueda tener el intérprete, el que está observando. Desde distintos ángulos visuales se está observando la misma situación, pero puede ser entendida de distinta forma. Por ejemplo, claro, la mayoría de ustedes son bastante jóvenes y posiblemente ni siquiera habían nacido cuando se dio un problema en Guatemala derivado de, en su época se llamaba el caso de las financieras fantasmas, Gilsan Inversiones, Autocasas, entre otras que se mencionaban en su momento. Pues bien, ¿qué ocurrió? Personas jurídicas colectivas que se organizaron, pues, por sus socios fundadores para desarrollar distintos proyectos de inversión en Guatemala y que requerían inversionistas, personas que por supuesto aportaran capital para desarrollar algunos aspectos en ciertas actividades económicas. Y a cambio de aportar su capital, pues el compromiso de la persona colectiva es al inversionista como persona individual, pues reconocerle una atractiva tasa de interés. Entonces resultaba de que Juan celebraba un contrato con Autocasas, sociedad anónima, y se establecían las condiciones, él aportaba capital, la sociedad anónima se comprometía a trabajar ese capital, invertirlo en diversos proyectos y pues por supuesto las utilidades, repartirlas mensualmente. Bueno, se repitió el fenómeno y no fueron cientos, sino miles de contratos entre un particular y una persona colectiva, una persona individual colectiva, y esto hizo que se fuera acumulando una gran cantidad de dinero. Es más, podría comentarles, en esa época, era tan atractiva la tasa de interés ofrecida por estas entidades, que muchas personas retiraron, así como lo oyen, retiraron su dinero de los bancos del sistema y también de las cooperativas autorizadas en Guatemala. Es más, algunos hasta pidieron su pasivo laboral donde trabajaban para poder llevarlo a las entidades que se dedican a esas actividades y recibir, por supuesto, una atractiva tasa de interés. Y quienes no tenían ni uno ni otro, lo que hicieron fue hipotecar hasta su casa y el dinero, por supuesto, entregarlo. Y decían, bueno, con lo que me paguen de los intereses tengo para salvar mi casa, pagar la hipoteca y todavía me queda abundante dinero. Todo esto fue acumulando una gran fortuna. ¿Qué ocurrió? Pasó el tiempo y de la noche a la mañana desaparecieron los representantes de estas personas colectivas y se llevaron todo el dinero. Ya se imaginan ustedes lo que ocurrió en el caso de Guatemala. Es un cisma. Entonces, en el impacto que tuvo. Ahora, ¿por qué platico de esto? Porque alguno podría entender y decir, bueno, ese es un problema entre Pedro y Autocasas. Un problema donde el interés protegido tutelado es privado, y así lo puede entender. Pero viene alguien y lo ve desde otro ángulo visual y dice, un momento. Dentro de un colectivo social, para garantizar la seguridad y, por supuesto, certeza jurídica,
debe establecerse el efectivo cumplimiento de los contratos, favorecer en un momento las inversiones a futuro que deben darse dentro de un Estado. Y por lo tanto la garantía, porque se mantenga el fiel cumplimiento de contratos, aunque sea entre particulares, atañe o incumbe al colectivo social. Y por lo tanto alguien puede entender que ese interés, porque es la sumatoria del interés de Juan, de Pedro, de Carmen, de María, y lo multiplicamos por miles, en donde tienen impacto a nivel social y por lo tanto es un interés protegido tutelado. Y por lo tanto esa norma va a ser de derecho público. ¿Entienden esto? Entonces alguien puede entenderlo del lado de lo privado y alguien lo puede entender como público. Y los dos argumentos son válidos. Porque es algo, el interés, el concepto en sí es un interés muy subjetivo. Entonces esa fue la crítica que le realizaron a la teoría romana, que pretende aparentar tener un criterio objetivo de distinción entre lo público y privado cuando, por supuesto, este concepto es eminentemente subjetivo y por lo tanto es en donde adolece y hay una debilidad en cuanto a argumento anterior, y esta fue la crítica a la teoría romana. Esto no significa que haya terminado esa teoría, además pues sigue vigente, hay varios que aceptan esta teoría, pero que hubo crítica, por supuesto que la hubo. Ahora, luego tenemos entre las otras teorías de carácter afirmativo, pues tenemos la teoría de la naturaleza de la relación. Acá entonces cambió la posición, siempre estamos en teorías de carácter positivo. Esta teoría establece que para diferenciar o distinguir si la norma es derecho público o derecho privado, no debe hacerse en base al interés protegido, porque es muy subjetivo. Ya le expliqué por qué. Puede ser entendido de diversa manera por el sujeto que interpreta o los sujetos que interpretan la misma realidad. Sino lo que hay que hacer es obviamente hay que ver la relación jurídica derivada de esa norma. Y básicamente sería analizar la naturaleza. Esto es la esencia misma de la relación. Porque ustedes saben que al realizarse el supuesto, a través de un hecho, un acto, se materializa el supuesto, surgen las consecuencias, y surge el concepto de relación jurídica. Ya saben ustedes en qué consiste este vínculo, lazo o nexo. Pero entonces hay una relación. Entonces tiene que establecerse la naturaleza, la esencia de esa relación. Y es así como esta teoría pues va a reconocer dos tipos, en este caso, de relaciones que se pueden dar, y de alguna manera pues tendríamos en esta teoría pues estas relaciones. Ustedes pueden darse cuenta que hay dos, una relación de coordinación y una relación de subordinación. Entonces, resulta de que la esencia de las relaciones que se pueden derivar pueden ser, por un lado, de coordinación y por otro lado, de subordinación. ¿En qué consiste la primera y en qué consiste la segunda de las relaciones mencionadas? Y aquí es importante, como ven, determinar el rol, el papel que desempeña el Estado en esas relaciones. Bueno, entonces, lo que vamos a determinar, pues básicamente es esto. En la primera clase de relación, pues en este caso, una relación denominada de coordinación. Aquí pues podemos establecer el ejemplo entre Juan y Pedro celebra un contrato de arrendamiento. Bueno, y se dice que los sujetos que cuando están participando en esa relación jurídica lo hacen en un mismo plano de igualdad, sin que un sujeto tenga subordinada su voluntad a la del otro, lo hacen en planos de igualdad. Claro, alguien podría decir, pues son desiguales porque uno tiene casa y el otro no la tiene, pero es una cuestión realmente que a nadie obligó al inquilino a que lo alquilara. Que pudo haber dicho no o sí, pero es una voluntad de él. Entonces, claro, y el monto de renta, pues uno pedía una cantidad, el otro aceptó, o bien hubo una rebaja, llegaron a un convenio y por lo tanto hubo contrato. Y si no se podía cubrir con esa obligación o cumplir con la obligación, pues simplemente no surge, no nace esa relación jurídica, pero surgió derivada de su propia voluntad. Entonces, aquí, esta relación que pone a los sujetos en plano de igualdad es una relación de coordinación, y si esta es la naturaleza de la relación derivada de esa norma, entonces va a ser una norma de derecho privado. Bueno, en este caso,
tendríamos ese criterio. Pero hay otro criterio para determinar en esta situación el tipo de relación. Esta es de coordinación, pero en el caso de subordinación tendríamos en esta situación lo siguiente. Pueden notar que aquí la situación ya cambia. Porque acá se da otro tipo de relación, la naturaleza o esencia de la relación es de subordinación. Si en la primera de coordinación está en el mismo plano, ¿qué pasa en esta de subordinación? Pasa esto. Están en planos desiguales los sujetos que participan. Un plano superior y un plano inferior. Entonces, si esa es la relación que se da derivada de la aplicación de la norma, en donde los sujetos que participan lo hacen en desigualdad de condiciones, alguien que subordina su voluntad al querer de alguien que se encuentra en plano superior, entonces, si esta es la situación en donde nosotros podemos pensar, en el caso del Estado, cuando participa como entidad soberana en uso de su ius interior, y que el particular se subordina a esa voluntad, esa norma será derecho público. Yo les podría preguntar a ustedes, cuando van a la SAT, por ejemplo, y ahí vamos como contribuyentes y pueden haber cientos de personas debidamente pues, manteniendo su distancia y con su mascarilla por seguridad personal, pues bien, lo que vamos a encontrar es esto. Y yo les podría preguntar, claro, no vayan a abrir su micrófono, pero ¿cómo les ha ido a ustedes en la SAT? Y también les recuerdo, este mes se vence el pago del impuesto único sobre inmuebles, por favor, tomen nota. Entonces, en una situación de desventaja, contribuyente y el fisco, en esa relación jurídica tributaria. Bajo ese contexto, entonces, estos autores dijeron que el criterio para determinar lo público o privado va a depender de ese tipo de la naturaleza misma de la relación. Si es de coordinación o de igualdad, entonces es derecho privado, pero si es de desigualdad, es derecho público. Claro, así como en la primera, pues también tuvo crítica. Y se ha criticado a esta segunda teoría, es básicamente en lo siguiente. La dificultad de precisar en qué momento el Estado participa dentro de las relaciones como ente soberano y cuando se haya en igualdad de condiciones. Porque podría ser el caso de que alguien, imagínense, bueno, claro, está Juan, es dueño de un local, lo da en alquiler, pero podría haber una institución del Estado, un ministerio de Estado, un ministerio de Salud, de Educación, qué sé yo, que necesite alquilar ese local a establecer oficinas administrativas. Por supuesto, y tendrá que establecerse la participación de los representantes del poder público que van a negociar y van a celebrar el contrato con el particular que es dueño de ese bien inmueble. Entonces, por supuesto que establecerán las condiciones, pero si él en un momento dado pues no desea alquilarle al Estado, pues no se lo alquila. Y si participa el Estado y va a ser el que alquila ese bien, entonces obviamente no significa que el Estado pues se va a despojar de su poder de imperio. Entonces no es cuestión de que diga pues va a entrar en un plano de igualdad, porque que no haga uso de su poder es otra cosa, pero es en un momento dado esa parte del poder soberano es parte inherente al ente estatal. Entonces es en donde se ha detectado esa situación. Algunos dicen, bueno, es que cuando el Estado participa en esa relación se despoja de su poder. Esto no puede materialmente hacer, no es factible imaginar. Que no haga uso de su poder es otra cosa. Entonces, por ese motivo se criticó a esta teoría de la naturaleza de la relación, la dificultad en cuanto a determinar o establecer, o por lo menos aceptar esa situación que ellos planteaban de despojarse del poder de imperio cuando realmente no le corresponde y no es factible pensar en esas situaciones. Son críticas, por supuesto. Al final, lo que les puedo decir, a pesar de las críticas, son las teorías más aceptadas. Pero continuemos entonces acá. En las teorías negativas, ya se los había anticipado en la sesión pasada, pues aquellas que nos dicen que el derecho no admite ninguna división. No se puede clasificar una norma en una u otra rama porque o todo el derecho es público, o todo el derecho es privado, o todo el derecho es social. Y estas son las teorías
negativas, no aceptan. De esto lo habíamos mencionado, pues basta con recordar que en la primera posición todo es público y aquí básicamente el razonamiento central y el argumento central de esta posición es el hecho de afirmar que todo precepto jurídico, sea el que sea, va a ser en un momento dado derivado de la voluntad del Estado. El Estado, en uso de su poder de imperium, el ius imperium, como ente soberano, pues impone el ordenamiento. Entonces, la norma jurídica es derivada de un acto de poder público. Y por lo tanto, toda norma va a ser pública. Bueno, es lo central de esta posición. Claro, es más, dentro de una acepción, si ustedes quieren, positivista, se establece que el único derecho que se va a aceptar es el creado por el Estado. Y fuera de este no hay otra manifestación a la que se le pueda denominar derecho. Y es respetable, discutible, pero respetable esta posición. De ahí vienen otros que nos dicen, imagínense ustedes en una línea diametralmente opuesta. No, es que el derecho no admite división porque todo el derecho es privado. Y que si bien es cierto, la norma es derivada del acto de la autoridad competente, al final de cuentas, esa norma va dirigida a normar la conducta de Juan, de Pedro, de Carlos, de María, de Claudia, de Guillermo, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes son estos? Son particulares, es la conducta de los particulares, son los destinatarios. Y si es así, entonces, pues todo el derecho va a ser entonces privado. Siempre será privado. Este es un criterio que pues, tiene sentido, tiene lógica su argumento. Entonces son conductas individuales en ese ámbito particular las que van a ser normadas. Y por eso todo el derecho tiene ese carácter privado. ¿Qué tendríamos por acá? Pues tendríamos otra posición, todo el derecho es social. Acá ya lo habíamos comentado en la sesión anterior. Cuando dice que todo el derecho es social, deben tomar en consideración que no hace referencia a esta tercera, podemos decir, teoría negativa, al denominado derecho social como tercera rama del derecho. Ese derecho social, que es una tercera rama del derecho, no tiene nada que ver con esta corriente negativa, porque el derecho social, como rama del derecho, insisto en esto, va a estar integrada por un conjunto de normas y principios, por supuesto, que van a reconocer garantías que son irrenunciables para aquellos sujetos que dentro de la relación jurídica son la parte más débil, mayoritaria pero débil, y en este caso es un derecho que contiene garantías que se constituyen conquistas de esos grandes sectores o masas desposeídas, y que en algún momento, siendo conquistas sociales, y esto no les gusta a muchas personas tampoco, es porque las grandes mayorías explotadas, oprimidas, tuvieron que organizarse y luchar, así como lo escuchan, para lograr tan siquiera un espacio mínimo de reconocimiento en el ordenamiento jurídico. Y es así como nosotros podemos hablar de que esos derechos y garantías constituyen, son irrenunciables para la parte que dentro de esa relación es la económicamente más débil y serían los grandes sectores y masas desposeídas. Pensemos en un derecho al trabajo. Yo les preguntaría, ustedes, si ven el origen del derecho al trabajo, ¿por qué creen que surgió? Esa rama del derecho no fue producto de una concesión graciosa por parte de quienes detentaban el poder económico y político en los distintos estados. Entonces, sí, por eso es que se habla de garantías mínimas que son irrenunciables para el sector que se considera económicamente más débil dentro de esa relación y son las grandes masas desposeídas. Claro, algunos sectores ven con escozor este tipo de derecho, no lo aceptan, no lo reconocen, lo critican, etcétera. Pero independientemente de ello, esa es la tercera rama a la que le vamos a denominar derecho social. Pero no es esa acepción la que tiene que ver con esta que tienen en pantalla, porque, como ustedes lo ven, el decir que todo el derecho social no es para hacer referencia a esa tercera rama del derecho tal y como se lo manifesté, sino tiene un enfoque eminentemente sociológico. ¿Y de dónde parte? Parte de lo siguiente. ¿Por qué es social todo el derecho social?
Porque al final de cuentas la norma jurídica contenida en ley va a normar la conducta del hombre en sociedad. Son comportamientos sociales y por lo tanto va a tener efectividad solo en el contexto societario. Y siendo así, todo el derecho va a ser social, desde el punto de vista sociológico. Ese sería el análisis de la tercera teoría negativa que estamos en este caso explicando. Entonces, si se dan cuenta, es social porque norma la conducta del hombre en sociedad. No está haciendo referencia a esa tercera rama del derecho que anteriormente les expliqué. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos? Pues varios aspectos ya para ir finalizando nuestra sesión. Tendríamos que ver bajo este contexto lo siguiente, pues acá, acerca de las corrientes de la división del derecho, he de decirles algo, pues si es de historia, porque nuestro programa nos pide antecedentes. Esto no es nada nuevo. El tema de la denominada summa divisio iuris, y van a darse cuenta ustedes del por qué cuando se habla de esa gran división del derecho, la podemos ubicar desde allá en la antigua Roma, y a pesar de la distancia de los siglos, entonces vemos de que apareció en la palestra de la discusión, si ustedes quieren, jurídica, en Roma. Luego ocurrió que en la época medieval, allá donde tuvo auge el modo de producción feudalista, salió de discusión ese tema, el tema de la división del derecho. Para nuevamente, en una época contemporánea o más moderna, reapareció la discusión misma que a la fecha no ha sido finalizada, continúa. Entonces son como tres momentos o etapas en donde podemos ver que a través de la historia se ha discutido la gran división del derecho. Esto es lo que se denomina en términos latinos la summa divisio iuris. En el caso del inicio, en el caso de Roma, pues claro, ustedes son estudiosos del derecho romano, entonces vemos que aparece Ulpiano, básicamente en donde como magistralmente abordó este tema. Es más, existe una sentencia tradicional o clásica en el contexto romano en donde se establece la diferencia y se llega a la conclusión básicamente de que pueden haber dos ramas del derecho, una del derecho privado y otra del derecho público, y bajo estos aspectos allá recogida en el famoso Corpus Juris Civile, en el digesto, el 1.1.2, aparece mencionada esta respectiva división clásica del derecho. Entonces, a lo largo de la historia, nosotros vamos a ver de que pues, se ha hecho la distinción entre derecho público y derecho privado, y se han generado una serie de teorías, y estas dos que anteriormente les mencioné, la teoría del interés en juego y la teoría de la naturaleza de la relación, no son las únicas, hay más, pero son las más importantes que han sido reconocidas dentro del contexto del pensamiento jurídico. Entonces, al final llegamos a ciertas conclusiones. Este tema es largo de discutir, si el derecho se puede dividir o no, y lo importante es que ustedes tomen en consideración que no existe, porque no hablamos de verdades absolutas, un criterio uniforme, universalmente aceptado y válido para todos. Hay diversidad de criterios y de opiniones, dependiendo la perspectiva de análisis y filosófico que tenga el jurista. En torno al tema, así va a establecer o esgrimir cada quien sus argumentos para defender o, en este caso, atacar o cuestionar la posibilidad de dividir el derecho en ramas. ¿Qué más podríamos mencionar? Pues elementos importantes que necesito destacar con ustedes serían estos ya para ir finalizando. Nuestra quinta unidad finaliza con el tema de la estatización y la privatización. ¿Y qué vamos a platicar de esto? Cosa muy interesante. En primer lugar voy a aclarar algo. Este criterio que voy a exponer a continuación, asumo la responsabilidad, es un enfoque personal de interpretación de su servidor en torno al tema de la estatización y de la privatización del derecho. Bueno, ¿qué vamos a entender por la estatización del derecho? En primer lugar, cuando hablamos de esta palabra estatización, nos viene a la mente el Estado. Estado, derecho, y los fusionamos.
Es una tendencia establecida, y aquí quiero que vean, esas normas a través de las cuales el Estado toma un rol preponderante. Miriam, por favor, le encargo el micrófono. Miriam Marisol. Entonces, bajo este contexto, estamos viendo de que si es así, lo que vamos a encontrar es de que el Estado, en forma exclusiva, asume para sí mismo la administración de justicia. Toma el control absoluto de la función jurisdiccional. Esa es la potestad de aplicar el derecho a casos concretos. Se la reserva el Estado. Si entendemos que se vincula a esta función de administración de la justicia y la centralizamos en el poder estatal, entonces lo que vamos a encontrar básicamente es esto. Noten, conlleva esta situación un ejercicio monopólico por parte del Estado de la actividad, función o técnica jurisdiccional. Es más, cuando nosotros veamos la Constitución Política de la República y que básicamente se resume en lo siguiente, pues lo que vamos a establecer en nuestro texto constitucional, y lo quiero destacar, es en el último párrafo, en el tercer párrafo. La función jurisdiccional se ejerce, y pueden ver ahí en rojo, con exclusividad absoluta. Aquí hago un paréntesis. Noten ustedes que no bastó que dijese exclusividad, sino que adicionalmente hay un calificativo, un adjetivo, absoluta. Es total. ¿Quién la ejerce? Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales. Ninguna otra autoridad puede intervenir en la administración de justicia. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Centraliza, monopoliza, en este caso, el Estado, el ejercicio de la función jurisdiccional. Ahora, yo les pregunto a ustedes, claro, no vayan a abrir el micrófono. ¿Y ha sido eficiente el Estado al reservarse, al monopolizar la administración de justicia? Claro, las respuestas son más que evidentes. Yo tan solo los invito, todos los invito, si desean hacerlo. En materia penal, por ejemplo, investiguen, averigüen ustedes cuántos casos que llegan a tribunales son resueltos a través del debido proceso en sentencia. ¿Cuál es el porcentaje? ¿3%? ¿4%? ¿5%? Y la pregunta es esta. 3, 4 o 5% de casos resueltos en sentencia demuestran eficiencia en el sistema de administración de justicia. ¿Imaginan ustedes cuántos años pasan para que un caso llegue a sentencia? Claro, tiene un costo. Pero si fuese en una empresa, por ejemplo, tener un margen de eficiencia de 3, 4 o 5%, ¿qué significa o qué indica? Pues lo que ustedes están pensando. Entonces, el hecho de centralizar ha demostrado esa situación adversa. Es más, yo les podría preguntar, ¿y ustedes creen que la población, con todo respeto, cree en el sistema de administración de justicia en Guatemala? ¿Creen? Ustedes van a conformar y van a ser parte de este sistema. Entonces, ¿funciona o no funciona? Es más, aparte de eso, tenemos otras crisis. Esas pugnas que se dan tan solo por establecer o determinar quién va a ocupar una alta magistratura en las distintas cortes. Hasta esto nos presenta problemas a nosotros. Se suma. Ante esta situación, entonces,
del ejercicio monopólico, claro, pues surge otro aspecto, la privatización del derecho. Y esto no significa que van a estar pagando porque administren justicia. No es en ese contexto el fenómeno de la privatización. Derivada de esa ineficiencia demostrada por parte del Estado al haber monopolizado y centralizado el ejercicio de la función jurisdiccional, pues es que estamos como estamos, y no solo en Guatemala, sino ustedes lo pueden ver a nivel mundial. Lo más curioso, y también es paradójico, es el hecho de que se buscó una manera ancestral, porque esto de la privatización no es nada nuevo, para poder buscar una solución. Y en este caso, este fenómeno de la privatización la vamos a entender, o les propongo que la entiendan, que a falta de un sistema de justicia que sea pronta, efectiva y cumplida, porque una justicia que no es pronta, imagínate que es lenta, que no es efectiva y que no se cumple, grave. ¿Qué tendríamos? Lo que tenemos en la actualidad, con todo el respeto. Entonces, generó un movimiento para retomar algo tan antiguo, y fue el hecho de involucrar a los particulares en la solución o en la búsqueda de solución a sus propios problemas, fortaleciendo los denominados métodos alternos de resolución de conflictos. ¿Y por qué son alternos? Porque son paralelos al proceso judicial estatal, otras vías, y como una válvula de escape servir para poder desfogar toda esa concentración derivada del ejercicio monopólico por parte del Estado. Entonces, involucrar a los particulares como protagonistas en la búsqueda de sus propias soluciones a sus propios conflictos, claro, no en todas las materias. ¿Por qué no es nada nuevo? Podría recordar en un momento dado, y no es prédica, por favor, un pasaje bíblico. Ustedes se recuerdan un personaje bíblico, Moisés. Moisés en su momento, por supuesto, él como el líder, el jefe político, pues él había centralizado la administración de justicia. Es más, su pueblo, día a día, de madrugada, acudía a la tienda donde Moisés ya de una manera temprana empezaba a administrar justicia, pero lo hacía solo él. Y hubo un personaje bíblico que fue el suegro de Moisés, Jetro, y dándose la situación, le dijo, y le dio un consejo: a ese ritmo que llevas, te vas a deteriorar. Te sugiero que delegues. Tienes hombres justos, probos. Delega en ellos las causas más fáciles y resérvate para ti las más difíciles. Y efectivamente, pues siguió el consejo, y ¿qué creen que ocurrió? Esa centralización o ese ejercicio monopólico lo delegó para buscar una solución. Entonces, esto no es nada reciente, ya vamos a terminar, mis amigos. Y les iba a decir mis hermanos, pero también. Entonces, al punto importante al que quiero llegar es a este. Entonces es volver a los inicios, buscar la forma en la que el hombre, desde época antigua, ha buscado la solución, derivado de qué, de la incapacidad demostrada, lamentablemente, por el Estado. Entonces aparecen los métodos alternos de resolución de conflictos. Y en esto podemos hablar de la privatización del derecho. Involucrar a los particulares, entonces, y darles ese margen de participación por la vía de la delegación, que claro, tendría que ser el Estado a través de la ley. En el caso de Guatemala tenemos la Ley de Conciliación y Arbitraje, una ley moderna, en donde tenemos implementados métodos alternos de resolución de conflictos. Pensemos en la mediación, en la conciliación, es más, en la misma Corte Suprema de Justicia, para evitar que por causas, en este caso, que claro, pues de hecho son importantes para las personas en litigio, pero hay ciertos casos que no necesariamente tienen que ser resueltos con el juez. Entonces se pueden buscar métodos alternos de resolución de conflictos para, a través de una mediación, una conciliación, y se puede resolver un diferendo y no esperar que el juez sea el que resuelva todo. ¿Se imaginan ustedes
la cantidad de expedientes que tiene un juez. ¿Cuántos casos? Y el tiempo que esto pueda conllevar el tan solo resolver ese juez. Aparte de eso, que el debilitamiento que tiene, desde el punto de vista presupuestario, dentro de los 3 órganos de poder del Estado, el debilitamiento económico que tiene el Poder Judicial en Guatemala. ¿Es que acaso no has entendido de que un Poder Judicial debe estar fortalecido en varios aspectos, pero uno de estos es presupuestariamente? Y si ustedes analizan la ley de presupuesto y cómo se genera el presupuesto en Guatemala, van a darse cuenta que dentro de los 3 poderes del Estado, que formalmente en un sistema republicano de gobierno, la columna vertebral es la separación y por lo tanto la independencia entre los diversos poderes del Estado, el que está menos favorecido y menos fortalecido es el Poder Judicial en Guatemala. La pregunta sería, ¿por qué? Analícenlo. Bueno, entonces a lo que quiero llegar para ir terminando en esta clase es de que esta es la privatización del derecho y ustedes pueden darse cuenta de que en ciertas materias, por supuesto, se puede delegar. Y esto ha generado un fenómeno al que le voy a denominar la privatización del derecho. ¿Y qué tenemos entonces por acá? Esto es, si bien es cierto, no es nada nuevo, pero ustedes pueden darse cuenta que en diversos países a nivel mundial se está generando, se está retomando. Es más, por si no lo sabían, a partir de este nuevo milenio, 9 de cada 10 casos de comercio internacional derivados de los tratados de libre comercio son resueltos a través de métodos alternos de resolución de conflictos. Hablemos de la conciliación, la mediación y el arbitraje, y no a través del proceso oficial judicial que es estatal, porque ya se dieron cuenta que es, en un momento dado, ese ejercicio monopólico ha hecho pues tragos en el sistema de administración de justicia. 9 de 10, estamos hablando de un 90% derivado de tratados de libre comercio, en casos de comercio internacional. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos por platicar? Pues me parece que hasta aquí estaríamos con ustedes. Vamos a continuar en la próxima sesión desarrollando el tema de la 6ª unidad que se refiere a la técnica jurídica. Sin más, pues vengo acá con ustedes, pues volvemos acá, no hay ninguna pregunta. Si no es así, pues les agradezco su atención y nos vemos en la próxima. Les deseo éxitos a todos y pasen una feliz tarde. Hasta pronto. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Buena tarde. Hasta pronto. Licenciado. Buenas tardes a todos. Gracias, licenciado. Se cuidan. Hasta pronto. Gracias por la clase, licenciado. Feliz tarde. Gracias a usted, José Leonel, por participar siempre y estar presente, al igual que los demás, en nuestras sesiones virtuales.